Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La inflación empezó a moderarse. A esta conclusión se llegó en un estudio del equipo de investigaciones de Bancolombia que midió cuánto pudo haber crecido el costo de vida durante mayo. Hablaremos en segundos con Juan Pablo Espinosa, coordinador de estos informes. El éxito de la plataforma Tri. Varios jóvenes colombianos echaron a andar hace 15 meses esta aplicación que permite a cualquier persona y con poco dinero comprar acciones de empresas de Colombia y de otros países. En minutos hablaremos de este positivo balance con Esteban Peñalosa, CEO de esta compañía. Mejor hablar con personas que con máquinas. Esta es una norma que en España le impusieron a los call centers para mejorar la atención a los usuarios. De este tema y de cómo va el sector de los call centers en Colombia, nos hablará Juan Fernández en La Movida Empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando del costo de vida que desde el año pasado viene subiendo y preocupando a las autoridades y más que nada a las familias colombianas. Sin embargo, pareciera haber una buena noticia y es que la inflación estaría empezando a ceder. Doctor Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Henry, buenas noches. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Doctor Juan Pablo, ¿qué encontraron ustedes en este informe mensual que realizan ustedes sobre la inflación, en este caso sobre mayo? Muy bien, yo creo que en mayo se está dando un fenómeno bastante interesante y es que nosotros estábamos habituados desde finales del 2021 hasta el mes de abril a ver unos incrementos muy sostenidos en la inflación de alimentos, que era el gran jalonador de los precios en Colombia. Y utilizando información de Servipunto, que es una cadena que recoge información de diferentes tiendas de barrios y mini mercados en las principales ciudades del país y que por lo tanto son un reflejo muy diciente de lo que realmente pagan los consumidores colombianos en ese tipo de establecimientos, encontramos que ya empieza a haber una moderación que gana fuerza en los precios de muchos productos que forman parte de la canasta familiar. Concretamente yo destacaría tres de esos productos: la papa, el huevo y la carne de res, que indudablemente van a llevar a que, de nuevo, en términos de su variación mensual, los alimentos tengan un incremento del 1.6, pero ese incremento ya va a ser de una magnitud muchísimo menor a la que vimos en los primeros meses del 2022. Esos alimentos, entonces, deduzco yo, pesan bastante en el costo de la canasta familiar en Colombia. ¿Esos y qué otros productos podrían estar ya empezando a ceder en sus precios? Bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta, Henry, varias cosas. En relación con la papa, que es uno de los productos más representativos de la canasta familiar de los colombianos, pues tienen unos periodos de cosecha y particularmente el actual periodo de cosecha, dadas las circunstancias de altas lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, se adelantó y terminó dándonos una situación de oferta bastante alta que ya se está viendo no solamente en los puntos de venta al por menor, sino también en las centrales de abastos. Entonces ahí hay un primer punto. En relación con los huevos, tenemos que tener en cuenta que los huevos vienen lógicamente de las aves de corral, que tienen unos ciclos biológicos que toman tiempo. Y particularmente en el 2021 no podemos olvidar que hace justamente un año estábamos con los bloqueos de vías que llevaron a que se sacrificaran obligatoriamente una cantidad de pollitos que eventualmente se iban a volver, digamos, gallinas ponedoras, y eso alteró completamente el proceso, pues, de crecimiento de estos animales. Ya se están viendo unas señales que nos permiten anticipar que, por fortuna, ese ciclo biológico se está empezando a normalizar, y por esa vía el huevo, que se volvió una de las fuentes de proteínas por excelencia de muchos hogares en medio de esta coyuntura, está teniendo un alivio. Y en última instancia la carne de res, por una, digamos, realidad muy concreta, y es justamente lo que decía hace un momento. Como ha subido tanto de precio,
pues los hogares están buscando sustitutos para la carne en otras fuentes proteínicas y eso ha bajado la cantidad de demanda por ese producto que por lo tanto, como reacción a eso, está teniendo también una desaceleración en sus cotizaciones. En este estudio que ustedes hacen, doctor Espinosa, ¿miden solamente alimentos o eventualmente otras categorías también las miden y qué habrían encontrado ahí en ese caso? Esa es una gran pregunta, Henry, porque no solamente las presiones que estamos viendo en la actualidad vienen de los alimentos, realmente podemos decir que el fenómeno inflacionario está bastante extendido a lo largo de toda la canasta de productos y entonces si vemos el IPC, excluyendo alimentos, con lo que nos encontramos es con una variación estimada para el mes de mayo de 0,74%, que es menor a la inflación de alimentos sin lugar a duda, pero que si la comparamos con el promedio histórico, pues es una cifra bastante elevada. Ahí que estamos viendo, ahí estamos viendo el efecto de lo que está ocurriendo con algunos servicios públicos, productos de aseo para el hogar, algunos también servicios de entretenimiento. No podemos no podemos dejar de vista que en medio de la reapertura económica hemos tenido más espectáculos masivos, se acerca la temporada de cuadrangulares de fútbol y el costo de la boletería también es un factor. Entonces todo esto nos va a llevar a un escenario en el cual esa inflación sin alimentos se va a mantener alta y por lo tanto al final vamos a tener una variación estimada del IPC total del orden del 0,9%, cifra que nos llevaría a la variación 12 meses, es decir, si nos comparamos mayo 2022 versus mayo del 2021 a una cifra del 9,13%. Evidentemente sigue siendo más del triple de la meta del Banco de la República, pero es una cifra menor a la que vimos en el mes previo de abril cuando estuvo por el orden del 9,23%. Así es, doctor Espinosa, pues el DANE ya anunció que el sábado próximo dará a conocer el dato de inflación. ¿Ustedes pensarían que si la inflación empieza a ceder, y ojalá no solamente en mayo, que ya terminó, sino en los próximos meses venideros, el Banco de la República eventualmente pueda empezar a flexibilizar un poco esas alzas en las tasas de interés o todavía no es momento para flexibilizar, para suavizar esas medidas? Muy bien, Henry, partamos de una premisa y es que todavía, como mencionaba hace un momento, seguimos muy alejados de la meta del 3% del Banco de la República. Ese es el primer punto. El segundo es que todavía no tenemos unas condiciones monetarias que permitan que la demanda se modere y por esa vía la inflación en el futuro esté controlada, es decir, que todavía hay un margen por recorrer en términos de incrementos de tasas de interés. Y todo eso combinado nos lleva a pensar que el nivel terminal al cual el Banco de la República va a llevar su tasa de referencia es del 8,5%. Es decir, que estamos hablando que en la reunión de este mes de junio y probablemente en las dos siguientes reuniones de política monetaria vamos a tener todavía incrementos de tasas y lo más importante, que esas decisiones que ha tomado la autoridad monetaria hasta el momento seguramente las van a ver reflejadas los clientes y los consumidores vía una mayor tasa de los nuevos créditos, posiblemente en el segundo semestre de este año. De modo que en ese sentido podemos decir que la tarea todavía no ha concluido. Claro, es entendible. Ahora, doctor Espinosa, ustedes hacen un segundo estudio que, digamos, de alguna manera complementa este primero, que es el Nowcast, que habla mucho de consumo y también de crecimiento, de las expectativas. ¿Qué encuentran en este informe? ¿Qué tanto se puede afectar, digamos, el tema del consumo y del crecimiento en el país, teniendo en cuenta el comportamiento de la inflación? Pues yo creo que el fenómeno de inflación y el fenómeno de crecimiento y de cómo se está comportando el gasto son todos acontecimientos que están relacionados el uno con el otro. Y lo menciono porque en medio de la coyuntura de subida de precios, también estamos viendo una economía colombiana que a pesar de toda
la incertidumbre y el ruido que genera el periodo electoral viene mostrando un desempeño bastante positivo y eso es justamente lo que reflejan nuestros indicadores. En Bancolombia hacemos un análisis cuantitativo con base en las transacciones que ocurren en el banco que nos permiten anticipar cuál es esa cifra de crecimiento económico que el DANE va a publicar unas semanas después. Y eso lo que nos muestra es en el mes de mayo una variación para el mes puntual, una variación anual de la actividad económica del 17.5%, cifra que a todas luces pues es un número bastante importante que tenemos que interpretar en todo caso en el contexto de que hace un año, es decir, la base de comparación para esta variación anual, pues fue justamente el periodo de paro nacional y de bloqueos que tuvieron un efecto muy negativo sobre la economía, de modo que es razonable suponer que si nos comparamos con ese mayo del 2021, pues vamos a tener un incremento importante de la actividad. Pero incluso si tratamos un poco de corregir ese efecto y nos remitimos entonces a cómo creció la economía en comparación con el mismo periodo comparable del año 2019, antes de la llegada del COVID-19, esa cifra de crecimiento está prácticamente en el 10%. De modo que sumando toda esta evidencia, lo que llegamos es que muy posiblemente el segundo trimestre del año va a tener una tasa de crecimiento por el orden del 11%. Esto, en otras palabras, lo que quiere decir es que esta primera mitad del año, a pesar, vuelvo y repito, de toda la incertidumbre que generan las elecciones, de lo que está pasando a nivel global con la guerra entre Rusia y Ucrania y las señales de desaceleración económica, pues la economía colombiana se destaca indudablemente en América Latina y también en el mundo emergente por estar mostrando un crecimiento bastante destacado. Podríamos decir que el primer semestre del año puede estar cerrando en medio de todas estas, digamos, señales preliminares a una tasa de crecimiento muy cercano al 10%. Pues doctor Espinosa, muchas gracias. Son buenas noticias en medio de las dificultades que ha venido generando la inflación. Muchas gracias y seguiremos atentos a esos estudios que ustedes realizan en Bancolombia. Una buena noche. Con mucho gusto, Henry. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias, doctor Espinosa. Él es el director de investigaciones económicas en Bancolombia. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, el gobierno anunció que prepara 2 decretos para cambiar las reglas con las que fijan los precios de los combustibles. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos, uno de los sectores que durante décadas estuvo cerrado para el común de los colombianos, para la gente de a pie, fue el mercado de valores, la bolsa de valores. Y eso porque para comprar acciones usted necesitaba saber de esas inversiones, tener un capital de varios millones de pesos y pagar comisiones costosas. Pero todo eso cambió con la llegada de TRI, una aplicación que le abre esta oportunidad a personas de a pie sin mucha especialidad y con bajos montos, muy bajos montos en realidad de dinero. Por eso saludo a Esteban Peñalosa, CEO de TRI. Señor Peñalosa, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarles un poquito más sobre lo que hemos logrado con TRI. Sí, señor, y lo invitamos porque la verdad es que a mucha gente le he escuchado que están encantados con la aplicación en vista de que querían muchos participar de este mercado, pero antes no tenían esa oportunidad. ¿Cuánta gente, gracias a estos 15 meses que lleva en operación TRI, han podido incursionar en la compra y venta de acciones en Colombia? Bueno, mira, como lo mencionas, llevamos unos 15 meses operando desde que lanzamos el producto y en estos 15 meses creo que hemos logrado tener un impacto bastante importante en número de personas. Hemos llegado ya casi un poco más de 100.000 cuentas creadas dentro de la plataforma y básicamente eso, hemos procesado casi solo en Colombia más de 270.000 transacciones. Bueno, 100.000 es un número bastante grande teniendo en cuenta que las acciones en Colombia y en muchas partes del mundo es un mercado realmente reducido para unos pocos que tienen mucho dinero, pero son unos pocos.
Sí, absolutamente. Eso era precisamente uno de los problemas que nosotros nos encontramos cuando arrancamos con Tri en Colombia, y es que básicamente las barreras de entrada que existían para el mercado colombiano hacían que invertir en acciones fuera básicamente para un segmento muy pequeño de la sociedad. Nosotros con Tri lo que quisimos fue intentar destruir al máximo todas las barreras de entrada. Costos mínimos para operación, un, un sistema de vinculación completamente digital, eh, una plataforma completamente amigable y procesos muy sencillos para utilizar la plataforma. Y pues básicamente lo que hemos logrado es que tengamos un impacto gigante. Nosotros, una estadística que a mí me gusta repetir mucho es, en el 2021, a pesar de que TRI apareció en marzo, creamos el 99% de todas las cuentas que existen, que se crearon el año pasado en la Bolsa de Valores de Colombia. Y pues básicamente eso lo hacemos porque apuntamos al grueso de la población colombiana. O sea, TRI no es un producto pensado para un segmento chiquito. Lo que estamos haciendo con TRI es intentar que sea cualquier persona con un celular en la mano que pueda utilizar la aplicación. Hay una ventaja muy grande, y es que las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia tienen, o sea, un precio que puede ser muy asequible para muchas personas. Hay acciones que cuestan 600 pesos, hay acciones que cuestan 20.000 pesos, entonces uno puede conseguir cualquier tipo de precios, y pues básicamente lo hacemos muy, muy fácil para que cualquier tipo de persona pueda invertir. No, y además del precio bajo de muchas acciones es que también se puede comprar desde una acción, no necesito comprar de una vez 1.000 ni 3.000. Y justamente, señor Peñalosa, de eso quería preguntarle. La gente en promedio, aun cuando pueda invertir 20.000 pesos solamente, en realidad, ¿cuánto invierte en promedio, digamos, en una operación o por persona? No sé cómo lo tengan medido. ¿Cuál es como ese promedio del ticket, como llaman algunos, de las inversiones en acciones? Sí, esa es una excelente pregunta. Nosotros, eso es una de las cosas que venimos monitoreando mucho. El promedio del portafolio que nosotros tenemos con los usuarios de TRI viene siendo por 2 millones de pesos, que es un valor importante, pero esto pasa precisamente es porque a las personas les gusta mucho la plataforma y están haciendo depósitos constantes. De hecho, una cosa que nos gusta ver mucho es que justo cuando pagan sueldos, los primeros 2 días del mes y los primeros 2 días de cada quincena más bien, es cuando más depósitos tenemos, porque a la gente le gusta crear un hábito que a nosotros nos fascina, y es básicamente recibir una parte de su sueldo y ahorrar en acciones, que es la plataforma, lo que nosotros queremos fomentar con TRI. Una cosa importante es que la primera transacción de todas las personas que se vinculan a TRI es completamente gratuita. Y no solamente eso, sino que estamos haciendo ejercicios, intentamos de que sean al menos una vez al mes junto con emisores, en los que junto con ellos hacemos un ejercicio de pedagogía, de contar qué es lo que nosotros estamos haciendo, y regalamos todas las transacciones un día. Entonces, pues, básicamente estamos haciendo ejercicios constantes en los que le permitimos a los usuarios comprar sin costo de comisión, y pues lo importante es también que no hay mínimos y la primera transacción para todas las personas es 100% gratuita. Eso es cierto, mucha gente me ha dicho que les fascina esas estrategias comerciales, digamos, que ustedes tienen, que, digamos, cobran la mitad de la comisión o no cobran comisión, o no cobran comisión si se compra determinada acción específicamente. Todo eso me han dicho. Pero también otra cosa destacan mucho, que hacen ustedes a través del canal de YouTube y de las redes sociales, mucha educación financiera, que han enseñado a mucha gente a meterse sin muchos temores, con algo de conocimiento, en este mundo. Eso es muy valioso, ¿o no? Sí, completamente. Es algo de las cosas que hemos intentado ser muy activos, y no solamente educación financiera para comprar acciones, que es lo que hacemos en nuestro canal de YouTube, sino educación financiera de cómo ahorrar, cómo gastar, cómo crear presupuestos personales. Y pues básicamente todo ese contenido no solamente lo tenemos en nuestro canal de YouTube, que es de donde la gente más lo consume, sino que también lo puedes encontrar dentro de la aplicación. Todos los videos que nosotros creamos los metemos dentro de la aplicación para que la gente los pueda ver. Asimismo tenemos un diccionario como de términos como bursátiles que puedan parecer un poco complicados para la mayoría de nuestros usuarios, y pues básicamente varias herramientas de información que le permitan a las personas tener el mayor contexto, tener la mayor información, tener la mayor educación a la hora de que vayan a tomar una decisión de inversión. TRI es la primera experiencia de inversión para casi el 70% de nuestros usuarios. Y pues estamos concentrados en un segmento de personas jóvenes. Entonces, pues para nosotros es súper importante que
tengan la mayor información, la mayor educación, el mayor contexto posible y que nosotros le podamos dar a la hora de tomar una decisión, y ahí es donde tratamos de tener un trabajo bastante grande. Entre las acciones de compañías colombianas, ¿cuáles son las que tienen mayor atractivo, las que más busca la gente para comprar? Bueno, una ventaja gigante que nosotros tenemos es básicamente nosotros atacamos al grueso de la población. Y hay muchas personas que no han podido invertir en plataformas internacionales porque pues no tienen una conexión cercana con las marcas que ven por ejemplo, en las bolsas de Nueva York o bolsas de Estados Unidos. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos con TRI es que tenemos básicamente las empresas que todos los colombianos vemos en la calle todos los días. Y pues básicamente los nombres más grandes se ven reflejados en que son las acciones que los usuarios más compran. Y pues obviamente Bancolombia y Ecopetrol son como los nombres más grandes, pero pues los usuarios ven dentro de la plataforma marcas con las que conviven todos los días. Grupo Éxito, Grupo Bolívar, Davivienda, los grupos de energía que tiene Colombia, Sura, básicamente todos estos nombres grandes que los usuarios ven y conviven todos los días son como los que más compran a nivel local. Pero pues sin duda que Bancolombia y Ecopetrol tienen un peso muy grande dentro de la mentalidad de nosotros los colombianos, porque pues son las empresas más reconocidas que nosotros tenemos, y pues por eso yo creo que tienden los usuarios a ser las que más compren. Bueno, y es que también otro atractivo es poder acceder al mercado global, es decir, acciones que se cotizan, por ejemplo, en Estados Unidos, pero desde Colombia y pagadas en pesos. Hace poco, esta semana, ustedes iniciaron también la oportunidad de comprar acciones de Nubank. ¿Cuáles son como las más atractivas en ese mercado global, como se llama? Mira, Mercado Global es una herramienta que yo siempre he dicho que me parece lo mejor de todos los mundos, porque es la oportunidad de invertir en el exterior, de obviamente estar invertido en dólares, pero lo puedes hacer desde tu cuenta, recarga por PSE y lo ves reflejado en tu cuenta en un minuto. No te pasa como con plataformas distintas a Tri, que tienes que crear una cuenta en Estados Unidos, tienes que mandar la plata por tu banco y después te cobran o pierdes plata en la tarifa del peso dólar. En Tri todo pasa dentro de nuestro país, entonces digamos que es una cantidad de ventajas de experiencia de usuario tributarias que pues el usuario está empezando a conocer, y yo creo que por eso es que están empezando a preferir TRI. Los nombres más grandes de los mercados de Estados Unidos los tenemos todos dentro de la plataforma. Nubank, que debutó esta semana mediante Mercado Global Colombiano, que lo acabas de decir, y que pues al tener ADN colombiano y ser una marca reconocida, pues creo que la han comprado mucho, pero ahí mismo encuentran Apple, encuentran Bank of America, encuentran Pfizer, encuentran Johnson Johnson, o sea, los nombres más grandes de las acciones individuales de los mercados de Estados Unidos, así como canastas ya diversificadas, como por ejemplo el S&P 500, sectores financieros del S&P 500 o sector tecnológico del S&P 500. Hay bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es básicamente la inversión más segura del mundo. Entonces, Mercado Global Colombiano es una propuesta que nosotros traemos para los usuarios de TRI. Obviamente la desarrollamos de la mano de la Bolsa de Valores de Colombia, y pues básicamente lo que buscamos es lo mejor de todo el mundo, estar expuestos a mercados internacionales, invertidos en dólares, pero con la facilidad de hacerlo desde Colombia, recargando desde tu cuenta de ahorros y en pesos colombianos. Claro, y también se pueden comprar acciones de Chile, entiendo que próximamente de Perú, por la integración que hay de las tres bolsas. Ustedes crearon hace poco también TRI Perú, en fin, están avanzando muy rápidamente. ¿Qué otros planes vienen para TRI en Colombia y en la región? No, pues como lo mencionas, nosotros vemos y siempre hemos pensado TRI como una solución regional. Comenzamos en Colombia hace ya un poco más de 15 meses. El equipo tiene, obviamente, nosotros somos emprendedores colombianos, entonces pues es donde más foco le hemos dado y donde el negocio es mucho más grande. Pero hace un par de meses tuvimos la oportunidad también de lanzar TRI en Perú. Allá estuvimos tocando la campana de la Bolsa de Valores de Lima. El próximo mes también vamos a lanzar TRI Chile, y la razón por la que nosotros estamos dándole un foco fuertísimo a estos tres países es porque hay un proceso de integración de estos tres mercados. A mí me toca contar mucho esto, pero este nuevo mercado que se va a formar va a ser la bolsa más grande de hispano o de América de habla hispana, ¿sí? O sea, por capitalización bursátil va a ser más grande que México. Entonces, pues básicamente TRI tiene una oportunidad gigante porque no hay un jugador tecnológico que haya querido participar de estos tres mercados, porque separados se ven como mercados relativamente pequeños, pero al juntarse, básicamente crean la bolsa más grande de América Latina después de México, después de Brasil, perdón. Y pues básicamente
nosotros ya estamos operando en Colombia, tenemos una operación bien desplegada en Colombia, Perú la lanzamos hace un par de meses, Chile es lo que viene para nosotros a nivel geográfico y pues básicamente a nivel de productos lo que nosotros queremos es seguir explorando las integraciones que nosotros tenemos con Acciones y Valores y con Bolsa de Valores de Colombia y eso nos permite ofrecerle a los usuarios no solamente acciones, sino también derivados del peso dólar, que es algo en lo que estamos trabajando, fondos de inversión. Y pues básicamente lo que queremos es que de aquí a un par de años TRI sea una solución bastante robusta de inversión. Pues muy positivo balance, señor Peñalosa, y muy buenos planes para este futuro. Muchos éxitos, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Más adelante volveremos a hablar de otros temas. Esteban Peñalosa, sí señor, el CEO de la aplicación TRI en Colombia. Otra breve pausa y les contaremos para cuál fecha fue pospuesta la celebración del Día del Padre. Atentos porque ya volvemos con... Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que preparan decretos con nuevas reglas para fijar los precios de los combustibles en el país. La idea, escuche bien, es recortar gradualmente los subsidios a los precios de los combustibles. La decisión generó en Bucaramanga algunas reacciones entre productores de palma, un producto clave para la producción de biocombustibles. El ministro de Hacienda anunció que pronto empezarán a reducirse los subsidios a los combustibles, es decir, que poco a poco se irán elevando hasta llegar al precio internacional. En el marco fiscal de mediano plazo incorporaremos otras estrategias, un cierre gradual, ordenado de los diferenciales de precios, un par de decretos sobre el procedimiento de fijación de precios y sobre el procedimiento de pago y toda una estrategia fiscal en el presupuesto general de la Nación del 2023, 2024 y 2025 para sanear el costo fiscal de este Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. El anuncio generó reacciones en este Congreso de Palmicultores que se realiza en Bucaramanga. Alfonso Dávila es uno de los productores. Indica que la decisión anunciada beneficia al sector de biocombustibles, que es más barato que el combustible fósil. Esta decisión lo que conllevaría es a incentivar más el consumo de los biocombustibles, fuera que se vuelva un combustible más económico y mucho mejor para el ambiente y el bienestar social de la comunidad colombiana. Advierte que la política de precios de los combustibles que se tiene hasta ahora ha generado pérdidas económicas para los productores de palma y de biocombustible, debido a que en Colombia no subsidian este producto. Los productores hemos tenido que seguir asumiendo los costos de la variación de los precios que hace este mismo fondo de combustibles. Entonces sí se requiere una más agilidad en los formulación y en la dominación de los precios mensuales. Esas pérdidas llegan a 25.000 millones de pesos en 3 meses. Jaime Vives, otro productor de biocombustibles, explica cómo el efecto inflacionario que está viviendo el mundo es la principal razón de dichas pérdidas. Dentro de la fórmula para determinar el precio está el costo de la materia prima, que es la palma, que todos sabemos pues que viene en un proceso de precios al alza. Y al no actualizar los precios del biodiesel, pues por lo tanto nos arroja unas pérdidas importantes. El empresario Vives asegura además que el desmonte de los subsidios generaría más empleos en el sector de la palma. Eso debe jalonar más consumo, por lo tanto, pues por supuesto el sector palmero se debería beneficiar, ya que se utilizaría mayor volumen de palma para producir biocombustible. Y todos sabemos que la palma es un gran generador de empleo. Estos productores esperan que en los cambios que alista el gobierno se aumente el porcentaje de biocombustible que debe incluir Ecopetrol en la producción de combustibles, la cual hoy es del 10%. Y esta es la cifra económica del día, 5.9 billones de pesos, y corresponde al valor total de los créditos que obtuvieron el respaldo del Fondo Nacional de Garantías desde el 1 de enero y el 31 de mayo de este año. En total fueron poco más de 128.000 empresas que se beneficiaron con esta labor que hace el fondo al servir como fiador o garante de esos créditos, lo cual facilita que los bancos le presten a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Y ahora llega mi compañero Juan Fernández con estas noticias claves del sector empresarial. Juan, buenas noches. Su tema para hoy, ¿de qué se trata? Buenas noches. Buenas noches. Le voy a hablar de esta industria de los call centers ahora que la coyuntura de lo que sucede en España pues permite ver cómo se mueve el negocio aquí en Colombia, porque la operación en España de estos call centers va
a cambiar. Usted sabe que una de las cosas que más lo desespera a uno como usuario son los tiempos, sobre todo de espera interminables de los call centers en un banco, en una aerolínea, etcétera. Pero España ha dado un paso adelante al obligar a los call centers en un proyecto de ley que está cerca de salir a atender a los clientes en 3 minutos. Y además de eso, otorgar a los consumidores el derecho a ser atendidos por una persona y no por una máquina. También que las empresas de servicios públicos y básicos deben responder a las reclamaciones de los clientes en un plazo de 2 horas. Y si las empresas no cumplen con ello, pues pueden ser multadas hasta con 100.000 euros si el problema afecta a consumidores vulnerables o esas infracciones se repiten. Juan, ¿y cómo se comporta ese mercado de los call centers en Colombia? Pues mire, quizás es un ejemplo que sirve para Colombia, para estos tiempos aquí que son eternos de respuesta muchas veces, donde las industrias de los llamados BPO, que es esa subcontratación de procesos o externalización de procesos de negocio y donde lo que comúnmente conocemos como call centers tienen un papel determinante. En Colombia, los call centers vienen creciendo a niveles de hasta el 10% y decenas de compañías que participan de ese mercado, desde Claro, pasando por Citel, Atento, Conecta, Teleperformance, etcétera, que al final pues, se convierten en empresas de servicios integrados digitales. Ese sector de call centers y BPO en Colombia está compuesto por más de 70 empresas que tienen cerca de 600.000 empleados en el país, donde atienden a compañías de todo el mundo. Es un auge que empezó por allá en la década de 1990. Los principales clientes son empresas de telecomunicaciones, que deben representar cerca del 30%. Hacia adelante también está la banca y servicios financieros, el consumo masivo y, por supuesto, la salud y los seguros. Y más del 40% de esos call centers están ubicados en Bogotá. Entonces, pues esta es la movida de hoy sobre call centers, sobre tiempos de respuesta y también pues con la coyuntura que da esta ley en proceso en España para saber cómo funciona el negocio en Colombia. Gracias, Juan. Nos veremos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Día del Padre cambia de fecha este año en Colombia. Inicialmente estaba previsto para el 19 de junio, que era la fecha oficial. Pero como ese día hay elecciones, la idea es no cruzar las dos fechas. El gobierno aceptó la propuesta de FENALCO y será entonces el 26 de junio. Anote, 26 de junio. Además, recuerde que el 17 de junio hay día sin IVA para que aproveche y compre los regalos para su papá. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.